Hortensia Campanella, ¿cómo llegaste a escribir este libro? ¿Valió la pena vivir y tener acceso a tantísima gente tan importante en el mundo de las letras, sobre todo? Yo hice la carrera de literatura en el Instituto de Profesores Artigas y al terminar la carrera con grandes profesores, Carlos Real de Azúa, José Pedro Díaz, Germán Rama, etc., empecé a dar clases en Montevideo, en medio de una situación política y social muy compleja que fue empeorando y que me obligó a exiliarme en 1976. Mi esposo, mi compañero entonces, estaba exiliado en Buenos Aires en el peor año posible, del 75 a octubre del 76, y la situación se hacía muy complicada, por lo tanto elegimos España. Y allí nos fuimos en barco, hasta Vigo, en barco, 14 días navegando, y no conocíamos a nadie, no teníamos más que la idea de que el idioma nos ayudaba y que teníamos que abrirnos paso como fuera. Como muchísima gente, nada excepcional. En ese mismo barco iba muchísima gente que venían de Buenos Aires y algunos que subieron en Montevideo. Por lo tanto, argentinos, uruguayos, pero muchos uruguayos, llegamos a España, a una España que todavía no era democrática. Las primeras elecciones en España fueron en el año 77, todavía faltaba un año para que hubiera elecciones. Y de alguna manera empezamos a buscar cómo ganarnos la vida. Ninguno llevaba asegurada la vida, llevábamos muy poca. ¿Tu marido qué hacía? Mi marido era profesor de secundaria, de inglés, director de un instituto de preparatorios entonces, que era una cooperativa en la que yo también estaba, y traductor de inglés. Tanto él como yo teníamos una actividad sindical, exclusivamente gremial, como se llamaba entonces, sindical. Y esa fue la causa por la que tuvimos que... Entonces, en España, en realidad, enseguida encontramos un ambiente de gran solidaridad. Ellos estaban saliendo de una dictadura, por lo tanto sabían muy bien lo que nosotros estábamos sufriendo y por lo tanto lo que nos había expulsado de nuestro país. Ellos también habían estado exiliados, ellos también habían sufrido censura, cárcel, etc. Después me di cuenta que en realidad ellos habían sufrido tal vez mucho más por lo extenso de la dictadura, por lo cruel. No es que esté diciendo que nuestra dictadura no fue cruel, lo fue, pero en las entrevistas en las que aparecen en este libro se puede ver la vida de esas personas con padres fusilados, con condenas a muerte para ellos mismos, luego levantadas, luego vuelta a poner, destierro de los lugares donde vivían, en fin. La situación de ellos había sido tan dramática que nos acogieron con muy buena disposición. Y eso nos ayudó. Tardamos, por supuesto, pero nos ayudó mucho. Y en ese sentido, yo hice unos cursos de posgrado en lingüística y fui conociendo gente y fui
haciendo pequeñas críticas, a veces simplemente gacetillas sobre libros, etc. Y en determinado, siempre freelance, no tenía un empleo fijo, y por lo tanto en algún momento se dio la posibilidad de hacer una entrevista por una razón muy sencilla. Yo había conocido allí, en Madrid, a Onetti, y Onetti era un muy mal entrevistado. Todo el mundo quería saber de él y él respondía sí, no, no sé y poco más. Mi relación con él, que fue profundizándose como amistosa, provocó que el diario El País, las páginas culturales del diario El País, me consultaran sobre la posibilidad de hacer una entrevista. Y efectivamente, en el año 78 hice una entrevista de 2 páginas sobre Onetti. Y a partir de ahí me gustó la idea de entrevistar, de saber más de gente de la cultura, sobre todo escritores, pero no solo escritores. En este libro hay 29 entrevistas, que es una selección de muchas otras que hice y que tenían que ver con circunstancias muy diversas. Por un lado aparecían los grandes escritores españoles que habían estado en el exilio, como Rafael Alberti, por ejemplo, volvía, o Rosa Chacel. Luego estaban los españoles que habían estado sometidos a la censura, con varios dramaturgos que habían luchado contra la censura, o la gente de cine. Por supuesto estaban los latinoamericanos, no solo uruguayos, sino uruguayos, argentinos, chilenos, y pasaban por Madrid muchos otros latinoamericanos, mexicanos, nicaragüenses. Era la época de la revolución sandinista, que buscaban también solidaridad. Por lo tanto, yo tuve la enorme suerte de tener cerca a una cantidad de gente muy interesante y con ganas de hablar, con muy buena disposición para las entrevistas. Por supuesto, yo me las preparaba muy bien, trataba de llegar a sentarme con ellos conociendo muy bien su pasado o su obra literaria, pero ellos estaban en esa situación de denunciar lo que pasaba en sus países, pero siendo grandes creadores, también lo hacían a través de su obra, no eran panfletarios, no eran discursos políticos, y también hablando de la realidad cultural en el momento. Yo veía que en los teatros se daban determinadas obras y tenía al autor muy cerca para preguntar sobre ellas. O venían a presentar a Madrid sus libros, un Cortázar, un David Viñas, y yo podía acercarme y hacerle entrevistas. Algunos de ellos, con algunos de ellos, esa entrevista se transformó en amistad. Tuve la suerte de que se prolongaran en el tiempo y de alguna manera estas entrevistas son en realidad producto de varias entrevistas o de un contacto casi, digamos, permanente durante varios años. Por ejemplo, ¿qué nombres estarían? Por ejemplo, José Bergamín, que era uno de aquellos grandes escritores españoles del exilio, que mis profesores hablaban de él con unción, porque había estado viviendo en Uruguay en el año 47, 48, durante 3 o 4 años, y ellos habían quedado fascinados por su cultura, por su inteligencia, por su sensibilidad. El hecho de yo ser uruguaya me abrió sus puertas para una primera entrevista, y luego continuó hasta su muerte prácticamente.
Hortensia, ¿y tú estabas mandatada por algún periódico o era un tema no, personal? Era freelance. Yo lo que hacía era buscar la entrevista y luego la ofrecía. Prácticamente todas fueron publicadas por periódicos o por revistas. En ese momento había muchas revistas. En algún caso sí me pidieron algo en concreto, como fue la primera entrevista, me la propusieron muy concretamente Rafael Conte, que era el director de Culturales del País en aquel momento, pero otras era al revés. Yo decía, ¿quién me gustaría conocer? ¿Quién es interesante para mí? Y hacía la entrevista y luego la ofrecía. En ese sentido, o la ofrecía antes, normalmente era gente toda muy interesante y por lo tanto sí que eran bienvenidas y se publicaron, ¿no?